Bueno, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy, sobre todo después de haberme embarcado en esta aventura que es YouTube, algo público. Como os podéis imaginar, he visto el vídeo como 200.000 veces. Me han venido mil inseguridades, he tenido el típico momento de decir, oye, ¿y si lo borro? Ya está, que no ha pasado nada. Pero no, porque para mí es súper importante el hecho de estar aquí, porque yo soy una persona súper curiosa en general, y no creo que sea nada malo, de hecho estoy orgullosa de serlo, pero sí que es cierto que para mí es muy común y ha sido un poco la tónica de mi vida el empezar muchas cosas y no acabarlas, ¿no? Entonces esto es una manera de decirme a mí misma que puedo darle continuidad a las cosas que realmente me gustan o que quiero probar, pues como ha sido YouTube, ¿no? Que quería y sigo queriendo hacerlo, por supuesto, así que aquí estoy. Hoy no llevo micrófono ni nada porque, bueno, después del primer vídeo alguna amiga me dijo que yo soy una persona que gesticula mucho y entonces había una mano que se me quedaba inválida al coger el micro, y luego también un amigo me dijo que tenía tendencia a acercarme el micrófono a la boca demasiado y entonces escuchaba mal. Entonces, bueno, como no es nada profesional, digo, pues yo vengo aquí sin micro y ya está. Ya me contaréis si se escucha bien o no. Bueno, yo dije y mantengo que hablaría sobre pues, literatura, cine y demás, y por supuesto que voy a hacer eso, ¿eh? Pero también sabía que rápidamente esto se torcería hacia la filosofía, porque al final es una pasión y lo que tienes dentro pues está ahí en ebullición, ¿no? Y tiene que salir de alguna manera. Entonces, hoy es el día en el que hable de filosofía. Sí que es cierto que, a ver, realmente el síndrome de impostora yo creo que muchas mujeres lo tenemos muy activado y en muchos ámbitos, ¿no? Es decir, en muchos temas. Pero no sé qué pasa con la filosofía, que es paradójico, ¿no? Pero a mí se me incrementa todavía más ese síndrome, porque claro, al final te das cuenta de que cuanto más lees, pues más tienes que leer y menos sabes, ¿no? Y entonces, claro, pues es como, uff, y voy a hablar de esto, que todavía no tengo ni idea. Y además en este mundo, ¿no? Público y demás de internet, que por supuesto habrá muchísimas personas con muchísimo conocimiento del tema y demás, pero oye, da igual, porque aquí estamos para hablar de esto. Entonces, como ya sabéis, la semana pasada os recomendé la peliserie de Philomena Kong, de la cómica, y hoy, para hacer este vídeo, la verdad es que me he inspirado mucho y he sacado la info de un podcast del que soy muy fan, desde que salió de hecho, que se llama Overthink. Es un podcast de dos profesores universitarios, dos doctores en filosofía estadounidenses. El podcast está en inglés, pero bueno, si los que no lo entiendan, pues para eso estoy yo aquí, para traeros los más interesantes y contároslos en castellano. Y la verdad es que creo que voy bastante al día con este podcast, pero sí que es cierto que este episodio del que voy a hablar hoy se me pasó. Creo que salió el 31 de diciembre y ya cuando vi el título dije, uff, este temarro, a mí me encanta, ¿no? Y se llamaba, o sea, el título es Disagreement, desacuerdo. Y bueno, pues el otro día lo escuché, cogí mi ordenador, abrí Google Doc y empecé a tomar notas y apuntes de todo lo que estaban diciendo, ¿no? Porque luego quería también desarrollarlo y sabía que me gustaría también hablar de este tema aquí en YouTube. El desacuerdo es algo, yo creo que bastante inherente, ¿no? En el ser humano. Es algo que forma parte de nuestra realidad social, de nuestra realidad filosófica y demás. Pero sin embargo es una cosa que suele frustrar mucho, ¿no? Genera también mucha incomodidad y de hecho la gente pues evita la confrontación, evita el desacuerdo, ¿no? Hoy me gustaría entonces hablar de este tema, pero sobre todo centrándolo también a el debate y el desacuerdo en la era digital, ¿no? Básicamente en internet y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Todos seguro que estamos pensando en los típicos debates o discusiones bastante agresivas que se tienen en Twitter, ¿no? O ahora X. Entonces me gustaría hablaros sobre un poco cómo se ha abordado el tema del desacuerdo a lo largo de la historia, haciendo pues un repasito filosófico rápido, y también hablar de por qué me parece interesante darle una vueltita a este tema y por supuesto cómo podemos mejorar un poco esa manera de estar en desacuerdo, de mostrar nuestra opinión siendo esta diferente a la de nuestro interlocutor y demás. Entonces, ¿por qué los desacuerdos son tan frustrantes? O sea, ¿por qué los desacuerdos nos generan tanta incomodidad y por qué los evitamos muchas veces a toda costa? Pues yo creo que está bastante claro que es porque de alguna manera ponen en duda nuestras creencias, ¿no? Y por ello pensamos que atacan un poco nuestra identidad personal. Y claro, cuando vemos nuestra identidad personal un poco atacada, pues es posible que se nos active también el ego, que hace que pensemos que los demás están poniendo en duda o insultando nuestra valía o nuestra inteligencia, ¿no? Y todo esto, la verdad es que empeora bastante cuando hablamos de plataformas digitales. Entonces, ¿qué ocurre en las plataformas digitales para que esto sea peor, para que se incremente de una manera muy heavy la agresividad, ¿no?
En primer lugar es que al final no contamos con el tiempo suficiente ni espacio para poder explicarnos correctamente como nos gustaría, ¿no? Es decir, ahí tenemos un límite de caracteres y es lo que hay, nos tenemos que ceñir a eso. Entonces normalmente escogemos palabras que son como demasiado directas, que incluso rozan la agresividad, ¿no? Entonces al final esta falta de tiempo o espacio hace que los comentarios que decimos, pues la verdad es que sean poco profundos y muy breves. Otra de las cosas que ocurren en las redes sociales, y por ello yo creo que la crispación es todavía mayor, es el anonimato. Es que al final el anonimato reduce bastante la responsabilidad, ¿no? Porque entonces nos escudamos en eso, en que nadie sabe quiénes somos realmente para poder decir lo que nos venga en gana, ¿no? Y es que al final en un debate cara a cara siempre está esta figura de mediadora, que es la persona al final que se encarga de poner un poquito de orden y paz, ¿no? Y pedir también silencio y respeto. Entonces esta figura no está, o nadie se siente quizá con la responsabilidad o con el poder de coger esta responsabilidad y por lo tanto pues nadie media, ¿no? Entonces hace que aquello sea también un tremendo caos y tremendo circo, ¿no? Y como dicen también los profes en el podcast, que a mí me encantó, al final se convierte todo en una tormenta de mierda, ¿vale? Una shitstorm donde cada uno dice lo que le venga en gana y allá vas cabás. Bueno, y ahora voy a hablaros de la tradición filosófica y el desacuerdo, pero un repasito muy breve y muy superficial. Y empezamos con, cómo no, el papi de los papis, Sócrates y su dialéctica. Yo creo que la mayoría de vosotros y vosotras conoceréis ya el método socrático, pero básicamente se basaba en hacer muchas preguntas y así al final se acababa revelando un poco que la persona no sabía tanto como se pensaba, ¿no? Era como el típico golpecito de humildad de venga rey. Espabilan. Al final lo que es curioso del método socrático es que siempre se buscaba como un conocimiento de manera colaborativa, ¿no? No se buscaba tanto la confrontación o la disputa. Pero para que veáis que el señor era bastante intenso, o sea, yo, hace un tiempo ya me leí este libro que es Los diálogos de Platón, pero en concreto es el 2, en conversación con Gorgias y demás. Y aquí hay una parte que, bueno, a mí me hizo muchísima gracia. Está hablando Sócrates con Callicles y le suelta tal cual, después de haber estado hablando durante horas, supongo, ¿no? Qué pesado eres, Sócrates. Si quieres creerme, renuncia a esta disputa o termínala con otro. Entonces Sócrates le dice, bueno, pero ¿con quién la voy a acabar si no contigo? O sea, yo quiero acabar la disputa contigo. Y entonces Callicles le contesta, ¿pero no podrías terminarla solo, ya sea hablándote o contestándote tú mismo? O sea, este hombre está realmente hasta el Pepe de Sócrates. Bueno, y siguiendo un poquito por encima con la tradición filosófica, ahora vamos a hablar de la Edad Media, y es que en esta época Aristóteles tuvo una influencia espectacular. De hecho, ocurría mucho lo que los profesores en el podcast llaman como appeal to authority, o en castellano esta falacia de apelar a la autoridad, ¿no? Era muy común escucharlo de, es que según dice Aristóteles, no, porque esto lo ha dicho Aristóteles, ¿no? Entonces, claro, la cosa ¿es esto suficiente? O sea, ¿es suficiente con que una autoridad lo haya dicho para que ya no se cuestione nunca más? Ahí está la duda. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Descartes y su pensamiento introspectivo. Descartes lo que hizo es introducir un nuevo modelo de pensamiento que se basaba mucho en la reflexión personal, y justamente por eso yo creo que hay mucha gente que pensaba que era bastante enemigo o no simpatizaba mucho con el debate, ¿no? Pero realmente sí lo hacía, aunque fuera de otra manera, ¿no? Porque sí que se le conoce haber escrito muchísimas cartas, y al final en estas cartas también había un intercambio de opiniones o incluso un debate, ¿no? Y esto lo voy a enlazar con algo que también nos interesa cuando hablamos de debates en la red, ¿no? Y es que al final compartir opiniones o discutir por escrito tiene ventajas y tiene inconvenientes. Algunas ventajas, aunque no creo que estén en, por ejemplo, un tuit, ¿vale? Porque hay un límite de caracteres, pero sí a lo mejor una carta. Una de estas ventajas sería que al final tienes tiempo y espacio para pensar lo que vas a decir y organizar mucho mejor tus ideas. Pero también creo que hay más inconvenientes que ventajas, y es que pues al final no sabemos qué tono está empleando la otra persona y por tanto vamos un poco perdidos, y de la mano va pues la comunicación no verbal, ¿no? Que al final nos ayuda mucho a saber cómo se está sintiendo el otro, cómo está viviendo el tema, incluso qué grado de confianza tiene a la hora de hablar, qué convicción presenta, ¿no? Todas estas cosas yo creo que son fundamentales al final a la hora de debatir. Y algo que me planteo yo también mucho es si realmente esta frustración que tenemos, que sentimos cuando estamos debatiendo, cuando estamos en desacuerdo, si viene tanto de la contradicción en sí, el hecho de tener ideas diferentes, o viene más de la manera en la que defendemos esas ideas, ¿no? Porque, bueno, supongo que no todos sabemos debatir tan bien como Sócrates. Bueno, a mí este podcast me encanta en general, ¿no? Porque me encantan todos los temas que abordan y me encantan ellos también, los dos profes universitarios, o sea, encima son amigos entre ellos y se nota mucho la confianza y el buen rollo que tienen. Y en concreto me ha gustado muchísimo este episodio, ¿no? Pero ya por eso, por un interés personal. Pero no solo porque trate el desacuerdo o el debate,
que yo creo que al final es una cosa que nos interesa bastante a todos, ¿no? Porque es una cosa como tan universal y que nos toca tanto a todos que al final está ahí el interés. Pero también me ha encantado el enfoque que le han dado, el hecho de centrarse bastante en la era digital y en el debate o en el desacuerdo en las redes, por ejemplo. También me gusta muchísimo que mencionan diferentes tipos de interlocutores, o sea, es decir, es algo que creo que no solemos tener mucho en cuenta cuando estamos teniendo un debate, ¿eh? Pero es muy importante saber con qué personas estamos hablando e interactuando, ¿no? Para saber también por dónde van a ir los tiros o para saber por qué están diciendo lo que están diciendo o de la manera en la que lo están haciendo. Y también porque menciona diferentes tipos de desacuerdo. Bueno, yo voy a mencionar 2 solamente, porque no todos son iguales, efectivamente. Y también hablan del papel tan importante que tiene la confianza a la hora de debatir o de mostrar tu opinión. Volviendo al tema del debate en línea, del debate en internet, me gustaría decir que una cosa que sí que me gusta mucho y que creo que es bastante positiva es esa democratización del debate en redes, ¿no? Al final cualquier persona, tenga título académico o no, pues puede debatir con algún experto y puede participar, ¿no? de la discusión que sea. O sea, yo creo que es bastante positivo. Pero al mismo tiempo existe cierta desigualdad de conocimiento. Es decir, en internet al final, como acabo de decir, cualquier persona puede debatir con un experto, ¿no? Pero claro, yo pienso 100% que no todas las opiniones tienen el mismo peso. Porque al final el conocimiento exige un esfuerzo y exige un sacrificio. Y al igual que supongo que un lingüista no se meterá en temas de salud pública porque considerará que no tiene ni idea, también estaría bien que nosotros o nosotras tuviéramos en cuenta si sabemos bastante o no del tema como para meternos ahí en tremendo berenjenal con personas que realmente sí saben. Es lo que yo también llamo opiniología, es algo que he dicho, es algo que digo bastante de hecho. Yo creo que eso viene de saber que tenemos ese poder, decir nuestra opinión sea la que sea, cuando sea y donde sea, ¿no? Pero al final yo creo que estaría guay que al menos esa opinión que vamos a soltar por nuestra boquita o por las teclitas, pues fuera una opinión sólida y un poquito fundamentada, básicamente para no hacer perder el tiempo a las personas que realmente sí que se han tomado ese tiempo para investigar sobre el tema. Tipos de interlocutores y tipos también de desacuerdos. Bueno, a mí esto me parece súper interesante, porque evidentemente cuando se tiene un debate, y sobre todo en internet, en el que cualquier persona puede participar, no sabemos mucho del otro. Prejuzgamos, juzgamos, pero no sabemos. Entonces, los profesores en el podcast diferencian 4 tipos de interlocutores. Los primeros serían los superiores, que son aquellos que son expertos en una materia, porque han estudiado ello o han investigado sobre ello. Los segundos serían los inferiores, es decir, son personas sin conocimiento sobre ese tema en concreto. En tercer lugar tenemos a los compañeros, que diríamos que son esas personas que tienen un nivel de conocimiento similar o exactamente igual. Y por último, los desconocidos, que son esas personas de las cuales no sabemos nada prácticamente, o sea, no sabemos si sabe o si no sabe. Entonces es cierto que yo creo que en internet la mayoría de personas estarían catalogadas como desconocidos, ¿no? Pero pues, creo que es muy interesante tener esto en cuenta para saber o entender por qué una persona dice lo que está diciendo, por qué lo dice de la manera en la que lo dice, un poco todo. Nos da pistas de con quién estamos tratando. Pues una vez sabemos con qué tipo de interlocutor estamos tratando, estaría guay poder evaluar, ¿no?, el argumento que nos está dando. Es decir, cómo podemos saber si creérnoslo o si no, cómo podemos saber si lo que está diciendo es cierto o no, demás. Pues bueno, hay diferentes maneras o diferentes preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos para saber un poco por dónde tirar. En primer lugar, podemos preguntarnos, ¿esta persona tiene pruebas? O sea, es decir, estás diciendo esto, pero ¿tienes alguna prueba sobre ello? Otra pregunta sería, ¿tienes experiencia o bagaje en este tema? Y por último, sería una pregunta que nos haríamos más, evidentemente, a nosotros mismos, bueno, las otras también, ¿no? Quizá, no, tampoco se las tienes por qué preguntar directamente, pero esta en concreto, sobre todo, te la haces a ti mismo, que es, ¿esta persona presenta virtudes intelectuales? Es decir, tiene criterio, tiene capacidad crítica, tiene rigor para decir lo que está diciendo. Los profes en el podcast creo que hablan de 2 tipos de desacuerdo, ahora se me escapa si dijeron alguno más, pero bueno, yo me quedo con estos 2. Y son de los que os voy a hablar ahora. Un primer desacuerdo sería el desacuerdo de creencia, que es cuando se plantea la pregunta de ¿esto es verdad o no? Entonces digamos que por una parte estaría aceptar que eso es verdad, por otra parte estaría negar que eso sea verdad, y la otra sería la más recomendada por estos profes, que es la suspensión de juicio. Es decir, no tengo ni idea de si es verdad o no, por tanto lo dejo ahí como en stand-by, ¿no? Suspendo el juicio. Y luego otro tipo de desacuerdo que ellos mencionan es el de acción. Y esto respondería sobre todo a la pregunta de qué debemos hacer. Entonces es esto o lo otro. Es decir, no podemos quedarnos en suspensión de juicio porque entonces no se lleva a cabo la acción, ¿no? Esa opción que es ideal en un desacuerdo de creencia no lo es tanto en un desacuerdo de acción, porque lo que se requiere es que se tome acción, ¿no? Que se haga algo al respecto.
Y otra de las cosas que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de tener un debate, que yo creo que se nos olvida a todos y todas, es la confianza, es decir, los niveles de confianza que tenemos o que se tienen a la hora de dar una opinión. O sea, es decir, podemos estar en desacuerdo, pero con diferentes niveles de confianza. De hecho, a veces la sobreconfianza nos puede llevar a malinterpretar el conocimiento del otro. Y una cosa muy interesante que dicen respecto a esto los profes, y es que se suele interpretar la alta confianza del otro como un sesgo. Es decir, si tú ves a alguien dar una opinión de una manera muy convincente y con mucha seguridad, es posible que tu mente tienda a pensar que esta es una persona que está muy sesgada y que no está nada abierta al debate o a escuchar otros tipos de opinión, ¿no? Pero se nos olvida que quizá esta persona presente tanta seguridad a la hora de dar su opinión justamente porque conoce perfectamente el tema, ¿no? Porque ha investigado, porque tiene una opinión realmente sólida. Y también, además de la importancia de la confianza a la hora de debatir, también está la importancia de las emociones. Sobre todo en filosofía es algo que se tiende a racionalizar demasiado. Yo creo que sí, es cierto, al final estamos hablando de un debate correcto y fundamentado en conocimientos y demás, pero no podemos olvidar que al final somos seres humanos y que las emociones tienen una importancia brutal en todo esto, ¿no? Es un poco lo que falla en las discusiones que se tienen en internet, porque al final no estamos viendo demasiado cómo se está sintiendo la otra persona respecto a lo que estamos diciendo, ¿no? Me gustaría plantearos dos preguntas, que es la primera: ¿estoy dispuesta a aceptar de esta discusión, de este debate o de este desacuerdo? Y la segunda sería que pensemos en un debate, pues, qué persona o personas son las más apropiadas para responder a esta pregunta determinada, ¿no? Pues ya sea por su nivel de conocimiento o por la experiencia que tengan al respecto. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Me encantaría, ahora sí que sí, sobre todo porque son temas filosóficos, me encantaría que me comentarais si habéis tenido experiencias así en las redes o cómo os sentís a la hora de tener un debate, si huís de la confrontación o por el contrario os gusta, así que dejadmelo en los comentarios porque me encantará leerlo. Un besito.